Mientras vamos continuando con la teoría, ahora vamos a tocar un tema muy importante, es el día a día en la odontología, el día a día en el trabajo que ustedes van a tener eh, a partir de cuando ustedes, como se dice, culminen la carrera, se titulen y luego comiencen a ejercer la profesión, ¿no? Los anestésicos locales. La próxima semana vamos a continuar, bueno, después ya del examen vamos a hablar sobre anestésicos generales o anestesia general. El día de hoy quiero que se vayan con la idea clara de qué cosa es un anestésico local, ¿no? En la teoría hemos estado viendo de una manera rápida, fugaz, cómo es que se produce el efecto anestésico, ¿no? Porque ese es un tema fundamentalmente práctico. Ahora vamos a ver todo aquello que concierne a los anestésicos locales, ¿no? Para nosotros poder tener éxito en la aplicación de la anestesia local, obviamente nosotros hacemos o aplicamos anestesia local porque vamos a hacer algún procedimiento odontológico y para ello nos valemos de una herramienta muy potente que es la anestesia local. Y para tener éxito en la aplicación de la anestesia tenemos que tener en cuenta dos factores, ¿no? El primer factor es la solución anestésica. Es lo que hacemos en este curso, de qué está compuesto, qué cosa lo constituye, cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones derivadas del uso de anestésicos locales, ¿no? Y tenemos que tener pues un anestésico local en óptimas condiciones. Todo aquello que tiene que ver con la formulación o la composición química del medicamento del anestésico local es lo que nosotros llamamos el éxito en lo que se refiere a la solución, ¿no? A la solución anestésica. Y la técnica anestésica, que es el otro componente muy fuerte, muy potente, es el que ustedes van a desarrollar en el próximo curso de cirugía bucal, ¿no? En donde ya les van a enseñar las técnicas de cómo inyectar, cómo aplicar la anestesia. Cuando ustedes apliquen la anestesia, algunas veces tendrán éxito en la mayoría de casos, en otros casos no van a tener éxito, sea porque hay una variación anatómica o sea porque de pronto la anestesia, la solución anestésica no tiene las condiciones necesarias, o lo que es también común, a ver, o frecuente, perdón, es que las condiciones locales donde vamos a trabajar tampoco son las más óptimas, ¿no? Hay una infección, hay una inflamación, el paciente es adicto a las drogas, entonces el medicamento llamado anestésico local no surte efecto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la primera parte, es decir, la primera mitad que se refiere a la solución, a solución anestésica. Y la historia de la anestesia, vamos a ver, disculpen, vamos a avanzar esto y de pronto se me ha estado puesto en mala posición. Decía entonces que tenemos nosotros, antes de ver la historia de la anestesia local, que nosotros utilizamos o anestesia local o usamos anestesia general, ¿no? La anestesia general es aquella en la cual el paciente pierde la conciencia, ¿no? Mediante el uso de algunos medicamentos llamados anestésicos generales que son aplicados, ¿no?, por el médico especialista en anestesiología, no es cualquier persona, ¿no? Nosotros, como odontólogos, requerimos hacer un procedimiento, ¿no?, en el cual el paciente no colabora, o el procedimiento es tan complejo, ¿no?, que toca estructuras muy amplias, ¿no?, y tendríamos que colocar demasiados cartuchos de anestesia, o la lesión es tan amplia o compromete elementos anatómicos tan importantes que es preferible dormir al paciente, aplicar la anestesia general para poder manipular y hacer la cirugía como se debe de hacer, ¿no? Entonces tenemos dos herramientas, ¿no?, la anestesia general y la anestesia local como herramienta. Y en cada una de las dos está de por medio la solución, o sea, la solución farmacológica, y está de por medio la técnica, ¿no? Porque el médico especialista en anestesia general también tiene que tener una técnica depurada, bueno, es una solución endovenosa, para poder obtener su propósito, ¿no? Mientras que en la anestesia general se busca la depresión del sistema nervioso central, la anestesia local, ¿no?, por su parte, busca bloquear la conducción nerviosa de los nervios periféricos. Hay una gran diferencia. Mientras que en la anestesia general, todo el cuerpo, ¿no?, está afectado por la solución anestésica general. El paciente está inconsciente, sea que le corten la uña del dedo gordo del pie, o sea que le extirpen un riñón, o le hagan una cirugía del cerebro, todo el cuerpo
está comprometido con la anestesia general, ¿no? En cambio, la anestesia local solamente está tomada, el área involucrada es la zona anatómica donde vamos a colocar, entonces tenemos que saber por dónde vienen los nervios, ¿no? Para poderlo bloquear con nuestra solución. El nivel de conciencia, y hemos dicho, está abolido, es definición básica en la anestesia general. En cambio, en la anestesia local no tomamos, no comprometemos para nada el nivel de conciencia. El paciente está despierto, está lúcido, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, como todo el cuerpo está afectado y el paciente está inconsciente, entonces es fundamental, es vital, ¿no? Que tengamos un control estricto de las funciones vitales en el caso de la anestesia general, mientras que en la anestesia local también lo vamos a hacer, pero no es tan exigente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que hacer un monitoreo, como se dice, de las funciones vitales, porque no está comprometida la conciencia y el paciente nos informa de cómo se siente o qué cosas siente durante el procedimiento de la anestesia local en ese caso, ¿no? Hay muchas alteraciones fisiológicas porque la pérdida de conciencia, por ejemplo, produce, entre otras cosas, depresión de todos los, relajamiento de todos los esfínteres, ¿no? Esfínter anal, esfínter, ¿cómo se llama? El esfínter uretral, ¿no? En cambio, en el caso de la anestesia local, el paciente está consciente en todo caso, ¿no? Y la ansiedad que tiene puede ser controlada. En pacientes enfermos, a veces la anestesia general es necesaria, ¿no? No por la enfermedad que tienen, sino porque necesita hacerse un procedimiento y la condición sistémica del paciente pone en riesgo la vida del paciente o puede complicar el procedimiento de anestesia general, ¿no? En cambio, en la anestesia local, como trabajamos localmente, valga la redundancia, el riesgo es mínimo, no es que no haya, ¿no? Pero es mínimo, por eso dicen, es segura, ¿no? Si tenemos un paciente que no colabora en extremo, es posible considerar la anestesia general, ¿no? Si es un paciente complicado, esos que no lo podemos ni tocar, que gritan, que se desesperan, que se angustian, a veces no es posible hacer el procedimiento bajo anestesia local, a pesar que el tratamiento que se va a hacer no es complejo, ¿no? Y finalmente la cirugía mayor, ¿no? Cirugía mayor, estoy hablando de una apendicectomía, estamos hablando de una histerectomía, una cirugía de cerebro, ¿no? Cosa que difícilmente vamos a hacer los odontólogos, y vamos al paciente a sala de operaciones para operar de un tumor, pero desde el punto de vista general eso es una cirugía mediana, no es una cirugía mayor, ¿no? Eh, entonces, usualmente nosotros no la consideramos, excepto quienes trabajamos, no somos cirujanos maxilofaciales, y requerimos de hacer un procedimiento, como repito, en un paciente que tiene una patología muy grande, ¿no? O en una zona anatómica muy compleja o muy riesgosa. Entonces, esa es en términos generales la diferencia entre la aplicación o la necesidad de utilizar una anestesia general y una anestesia local. Pero la historia de la anestesia local no nace en el siglo XX, en el siglo XXI, ¿no? Eso viene de los mismos orígenes de la civilización, donde los curanderos, ¿no? O quien le corresponda, o haya correspondido, requerían pues de curar las heridas de los miembros de la tribu, ¿no? Para que éste pudiera continuar cultivando, cosechando, cazando, ¿no? Y en civilizaciones más complejas, puedo continuar, continuar en la batalla, ¿no? Y aquí, bueno, se habla y hay evidencia científica sobre el uso de la anestesia por compresión, ¿no? En Egipto, ¿no? Ellos no utilizaban anestesia por inyección. Y en la China la mandrágora, que es un alucinógeno similar a la cocaína en cuanto a efecto, ¿no? No en cuanto a composición. Luego tenemos el famoso código de Hammurabi, que señalaba pues el famoso adagio, axioma, perdón, dice ojo por ojo, diente por diente, en el cual pues ya se sabe que Hammurabi él mismo practicaba o practicaría, según las escrituras, él mismo las amputaciones, en donde las amputaciones tenían como objetivo no matar a la persona, sino castigarla para que durante toda su vida pues se viera pues, se le recordara que el pie, ¿no? O las manos o los dedos que habían sido cercenados eran consecuencia de un castigo, ¿no? Entonces el objetivo no era matar a la persona, ahí hay un conocimiento anatómico, ¿no? Tiene que haber existido de todas maneras un conocimiento médico, ¿no? La medicina romana no fue muy generosa, más bien la griega sí, los romanos desarrollaron más la cirugía antes que la medicina, pero usaron combinadamente ambas, ¿no? Estableciendo algunos principios como ellos sentaron las bases de lo que actualmente se conoce con el nombre
de epidemiología, medicina epidemiológica, ¿no? O sea, medicina comunitaria, ¿no? Luego, en la época de la Edad Media, que ya vimos en la primera clase, un oscurantismo tremendo, conceptos mágicos religiosos alrededor de la medicina, en donde pues no había pues un uso científico de lo que llamamos hoy científico para realizar los tratamientos tanto de medicina como de la cirugía, ¿no? Recuerden ustedes que recién en la época napoleónica la profesión del médico cirujano se hizo real, ¿no? Recién se emite el primer título profesional de médico cirujano, es decir, la medicina y la cirugía se enseñaban ya en una sola profesión, ¿no? Pero la revolución, en realidad, de la medicina y sobre todo de la cirugía, partió o se originó, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Es decir, en 1800 y algo más, ¿no? Se producen grandes descubrimientos, el descubrimiento del alcaloide de la coca, se inventa la jeringa hipodérmica, este señor Luis Pasteur, ¿no? Descubre la existencia de microorganismos, es decir, se conoce ya la razón, la causa microscópica de que algo minúsculo está produciendo enfermedad o puede producir la muerte de las personas, y hay medios como la microbiología que se desarrolló a partir de aquí y los medicamentos también a partir de acá, pero ya orientados en este caso a destruir los microorganismos, ¿no? Que en ese tiempo no se diferenciaba qué cosa era un virus, no se conocían los virus, se conocía los primeros, por primera vez la existencia de algunos tipos de bacterias. Este señor descubre las bacterias anaerobias también y la distingue de las aerobias, es decir, hay un gran cambio que permite que la cirugía, ¿no? Tenga un soporte sólido para poder avanzar, ¿no? Y dentro de esta revolución quirúrgica, una de las cosas más importantes fue la anestesia local, ¿no? Los dentistas hemos sido famosos, ¿no? Históricamente, porque los primeros profesionales, que en ese entonces no eran profesionales considerados como tales, los dentistas de aquella época que no iban a la universidad, ¿no? Eran empíricos, eran personas dedicadas eran barberos, ¿no? Barberos cirujanos, cortaban el pelo, cortaban la barra, de ahí hemos heredado el famoso sillón dental de ellos, ¿no? Eran unos elementos de ellos, ¿no? Se produce, digamos, el desarrollo, en este caso, de la anestesia local, ¿no? Que fue un gran salto. ¿Por qué? Porque al aislarse la cocaína ya podía ser utilizada como anestésico, pero recién en el año 1853, cuando Alexander Wood, como dice ahí en la diapositiva, inventa la jeringa hipodérmica, recién ahí es posible que el cirujano inyecte la solución dentro del cuerpo, ¿no? Ahí nace la anestesia local como la conocemos actualmente. Y en el camino, algunos personajes tradicionales históricos, como Horace Wells, ¿no? Que era un barbero cirujano, que utilizaba para hacer extracciones el gas de la risa, que es el protóxido de nitrógeno. Ahí está una imagen de, ¿cómo se llama? Era un gas que lo vendían, o lo vendían, ¿no? Por unos centavos en las ferias, eh, en bolsas de papel en aquel entonces, y las personas inhalaban y sentían euforia, ¿no? Entonces lo que hizo Horace Wells fue utilizar ese principio, ¿no? Para aplicarlo en sus pacientes porque producía analgesia, ¿no? Porque el protóxido de nitrógeno no es un anestésico, sino es un analgésico. Y por lo tanto, ¿no? Él pudo realizar las primeras extracciones sin dolor, ¿no? Cuando fue invitado a la Facultad de Medicina, hizo una demostración, le falló, fracasó, quedó en ridículo. Además tenía problemas personales, un paciente se le murió en su consultorio después de utilizar protóxido de nitrógeno. El hombre sufrió una depresión profunda y terminó suicidándose, ¿no? Esa es la historia de Horace Wells, ¿no? Y en el caso de Morton, discípulo de Wells, él sí fue a la universidad, él estudió medicina, después de haber sido barbero cirujano, estudió medicina, y él utilizó un gas que había sido descubierto por su profesor, el profesor Jackson, ¿no? Famoso farmacéutico. Eh, y este gas, que no era otro más que el éter, ¿no? Inhalado por los pacientes, le producía sueño. Entonces lo que hizo Morton fue probar este producto en su perrito, ¿no? Después lo utilizó en sus alumnos y después obligó a sus alumnos que le aplicaran a él, ¿no? El éter, ¿no? Para que él pudiera, para probar, ¿no? Cuáles eran los efectos secundarios, ¿no? O los efectos de este medicamento. Entonces, él utilizó este gas, ¿no? Y lo utilizó con éxito, haciendo la primera demostración pública de una extracción, perdón, de una cirugía local sin dolor, que fue una biopsia de un ganglio del cuello. Horace Wells, ¿no? Hizo una demostración, fue el primero en hacer una demostración
pública, pero sin éxito, de una extracción dentaria sin dolor, ¿no? Halsted, ¿no?, fue un médico que tuvo la visión de utilizar todo lo que ya es entonces era válido. Ya existía la anestesia con infiltración, se utilizaba todavía la cocaína, y lo que hizo fue hacer la primera demostración pública exitosa de una anestesia troncular, mal llamada troncular, que fue la anestesia del nervio dentario inferior, la misma que los odontólogos utilizamos para desbloquear la mitad de la mandíbula, ¿no? Eso fue realizado por Halsted, que no fue dentista, sino fue médico. Entonces, estos descubrimientos, estos avances, todo esto trajo consigo el desarrollo de la solución anestésica. Después se llega a producir en el año 1900 y algo más, 3 creo que fue, se fabrica la primera solución anestésica local sintética, ¿no? No natural, no de la cocaína, se habla de la procaína. Y ya en la práctica, la clase de práctica les he mencionado, les digo a todos ahora, que las soluciones anestésicas son de dos grupos, ¿no? O son soluciones anestésicas cuyo núcleo es un hexágono, que se le llama benceno, un anillo aromático, ¿no? Que es el núcleo central y que forma parte de la familia de los derivados del ácido parhidroxibenzoico, ¿no? Y por otro lado, hay otro grupo familiar, otro grupo químico que se llama los del tiofene, en donde el grupo aromático no es un hexágono, sino es un pentágono, ¿no? Entonces, en este segundo grupo está la articaína, que por definición en realidad tiene también un componente amídico, una amida, pero en realidad el núcleo, una parte del núcleo es un pentágono con un radical sulfhidrilo, o sea, un azufre llamado tiofeno. Entonces, eso es importante para definir que hay dos grandes grupos de soluciones anestésicas, ¿no? Los derivados del ácido parhidroxibenzoico y los derivados del tiofeno. Y los derivados del ácido parhidroxibenzoico son a su vez de dos grandes grupos, ¿no? Los que tienen un éster o los que tienen un compuesto amídico dentro de su composición, ¿no? Y me dedico medio minuto en aclarar qué cosa consiste esto, ¿no? Acá tenemos la molécula, al lado izquierdo me olvidé de colocar, en donde dice esta es la molécula de la benzocaína, ¿no? Un anestésico local histórico, ¿no? Que tiene un componente éster al medio, ¿no? Y al lado derecho este es de la lidocaína, no, la metilocaína, en donde se ve que hay un compuesto amídico, o sea, una amida, ¿no? Amida es HN, más claro, HN o HNO, ¿no? Y éster es cuando ven CO, ¿no? Ese es un componente éster o un componente amida dentro de una fórmula química. Entonces, si nosotros vemos en el lado izquierdo la benzocaína, hay un éster a la mitad, un CO, ¿no es cierto? Con doble, en un lado hay un enlace covalente de 2 y un enlace univalente de 1, y al lado izquierdo se ve el componente aromático, ¿no? Y al lado derecho se ve un CH3, ¿no? Repito, al medio está el éster, a la izquierda está la porción lipofílica, el anillo aromático, el hexágono, y al lado derecho hay un radical CH3. ¿Ya? Entonces, el lado donde está el CH3 es el lado hidrofílico, el lado izquierdo es lipofílico. ¿Cómo pueden coexistir una sustancia que sea a la vez lipofílico, o sea, que tenga afinidad por las grasas, por los lípidos, y también afinidad por los líquidos? Por sí solo no es posible. En este caso es posible gracias a que los dos extremos, el hidrofílico y el lipofílico, están unidos por un éster, ¿ya? Por una unión éster. Entonces, la porción hidrofílica va a ser necesaria para que la solución anestésica sea absorbida a través de los tejidos, ¿no? En cambio, pero esta hidrofílica atraviesa los tejidos, pero no ingresa al axón, porque para ingresar al axón el elemento químico tiene que ser lipofílico. Entonces, la solución anestésica es, por un lado, hidrofílica, por otro lado, lipofílica. La parte hidrofílica le permite atravesar los tejidos, atravesar los músculos, ¿no? Por ejemplo. Pero la porción lipofílica es necesaria para que ya el anestésico local ingrese al axón y produzca el efecto anestésico. Y para ello, en el camino se tienen que dividir, se tiene que partir la porción central, el éster, va a desaparecer y se van a separar en dos partes. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Y en el caso del derivado amídico, en ambos casos
son derivados del ácido parahidratobenzoico, el lado derecho de la fórmula de la mepivacaína. Hay una unión de un lado aromático, que es la porción lipofílica igual, ¿no? Puede ser diferente en sus radicales, pero es una porción aromática lipofílica. Y en el lado derecho está la porción hidrofílica, que en este caso hay 12H3, ¿no? Al medio está, en este caso, la amida, que va a unir las dos partes, ¿no? En el lado izquierdo, éster, cuando es un derivado del ácido parahidratobenzoico con un radical éster, perdón, un compuesto éster al medio, y en el otro lado un compuesto amílico, ¿no? Los ésteres ya son parte de la historia, ya no existen. Está la procaína, estaba la tetracaína, estaba la benzocaína. En el lado de las amidas están los llamados anestésicos locales modernos, después de la Segunda Guerra Mundial, o en ese intervalo, que son la mepivacaína, la lidocaína, la etidocaína, la prilocaína, ¿no? Ahí están esos compuestos. Esos son los que actualmente, desde hace más de 70 años, son los que prevalecen en el mercado, son los únicos que existen para ser inyectados, ¿no? Entonces tenemos dos grandes grupos, los ésteres y las amidas, ¿no? Que son derivados del ácido parahidratobenzoico. Y vuelvo a repetir, vuelvo a retroceder la diapositiva anterior. Los ésteres, el éster es un compuesto al medio que une dos extremos, uno hidrofílico y uno lipofílico. La amida hace lo mismo, solamente que el compuesto amídico o las soluciones que tienen un compuesto amídico tienen mayor potencia anestésica, son menos tóxicos, ¿no? Existen menos casos, menos frecuencia de reacciones alérgicas, por eso que las amidas se han impuesto en el tiempo. Y destacado con color amarillo tenemos ahí la lidocaína, mepivacaína, pelocaína y etidocaína, que son los compuestos o soluciones anestésicas que en la fecha existen en todo el planeta Tierra, en todo el mundo, ¿no? Pero en el Perú, por cuestiones económicas, solamente se importa la lidocaína y la mepivacaína. No es que no, los otros compuestos ya no existan, es que no se importan en el Perú porque son productos caros y la gente, los dentistas no lo compran, ¿no? Esa es la única razón, es un tema comercial estrictamente. Y un poco de historia también, el año en que aparecieron las soluciones anestésicas de esta segunda línea, de esta segunda generación de anestésicos locales sintéticos, ¿no? O sea, no naturales, ¿no? Todos son de las posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no tiene nada que ver la Segunda Guerra Mundial, sino que en realidad es un referente histórico, ¿no? Acá están mezclados tanto los ésteres como las amidas. Las amidas, entonces, son, bueno, es un nombre comercial silestecin, pero acá estamos viendo, esta es una solución esta es una lidocaína, ¿no? En el mercado nosotros tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? Cuando compramos o cuando nos venden una solución anestésica, tomemos como ejemplo la lidocaína, más sencillo de entender, existe un compuesto que le llaman forte, ¿no? Que abajo se ve una caja de silestecin F, dice, ¿no? F de forte, ¿no? Y también hay un compuesto, ¿no? Que en este caso, en esta marca, dice silestecin Special con S, ¿no? ¿Y qué cosa tiene de especial, ¿no? Y eso se repite en la mepivacaína, solo que no llega al Perú. Eso se repite en la articaína, que tampoco llega al Perú. La composición forte significa que el compuesto tiene más concentración del anestésico local. Si, por ejemplo, ¿no? Les voy a dar valores, la lidocaína normalmente para inyectarse en cartuchos para odontología viene al 2%, lidocaína al 2%, la mepivacaína siempre es al 3%, y la articaína siempre es al 4%, ¿no? Entonces, lo normal, el valor normal mínimo es lidocaína al 2%, mepivacaína al 3%, articaína al 4%. Y cuando dice forte, es porque generalmente se trata de un punto más de porcentaje. Si la lidocaína convencional es al 2%, la forte es al 3%. Si la mepivacaína normalmente es al 3%, la forte es al 4%. Y si la articaína normalmente es al 4%, entonces la forte es al 5%. O sea, la denominación forte significa que hay mayor concentración de la solución anestésica, del componente anestésico dentro de la solución. Pero el anestésico local, vamos a ver, con el cartucho no solamente viene el anestésico, sino hay otros compuestos. Uno de ellos es el vasoconstrictor. Lo que ahora se usa es la adrenalina. Y la adrenalina se usa para que el efecto vasoconstrictor
impida que la anestesia se absorba demasiado rápido, por lo tanto, se vaya absorbiendo lentamente y su efecto sea más largo, dure más tiempo la anestesia. Esa es la función del vasoconstrictor. Y la concentración normal del vasoconstrictor es a una concentración de 1/100.000. No es importante, es 1/100.000, así se dice, ¿no? O sea, por una parte, ¿cómo se llama? Por cada 100.000 partes de volumen anestésico, hay ¿cómo se llama? De solución en general, existe un 1% del vasoconstrictor, ¿no? Es 1/100.000 por 100.000 partes. Hay otro que es 1/50.000, hay uno sobre 80.000 y así, ¿no? Entonces, la concentración normal más diluida de vasoconstrictor es 1/100.000. El vasoconstrictor está muy diluido, pero suficiente para producir el efecto vasoconstrictor. Cuando está más concentrado, el vasoconstrictor se le llama special, es la denominación S, que puede ser a 1/80.000 o más concentrado 1/50.000. Es decir, que existe menos volumen de otras cosas y en proporción a la cantidad del vasoconstrictor. Entonces, siempre que vean la letra S de special, no es una anestesia especial, es la misma anestesia que tiene generalmente el doble, ¿no? O casi el doble de concentración del vasoconstrictor. Y cuando dicen forte, es porque hay más concentración, no del vasoconstrictor, sino de la propia o de la misma solución anestésica, ¿no? Entonces tenemos acá la lidocaína, ¿no? Que fue sintetizada, dice, por Lofgren y Luskin en el año 1943, no dice 43, dice 45, 46. Esa es la formulación química. Y hemos dicho que existe a un lado un componente lipofílico, que es el anillo aromático, donde está el benceno, y al otro lado, un CH3, que corresponden a la porción lipofílica, y al medio un HN, ¿no? Que corresponde, que es el radical, que es la amida que está al medio, ¿no? Uniendo las dos partes lipofílica e hidrofílica, ¿no? El metabolismo es hepático, la vida media es de 1 hora y media a 2 horas en promedio. Después tenemos en este mismo grupo familiar a la mepivacaína, que tiene un doble anillo aromático, tiene como ventaja sobre la lidocaína que el efecto es más potente, tiene un pK, o sea, un pH de disolución más bajo, es decir, se puede, ¿qué pasa, no? La solución anestésica cuando llega a la proximidad del axón, el componente amida o el componente éster va a desaparecer. Entonces se van a separar las dos partes. Se va a separar la parte hidrofílica de la lipofílica. La hidrofílica no va a ingresar al axón, solo va a ingresar a la porción lipofílica. Y esa separación es posible porque existe alrededor del axón un pH adecuado que facilita o permite que la solución anestésica se separe, ¿no? Por decirlo de alguna manera así, la mitad, el 50% de la solución que llega al axón. Cuando la mitad de la solución anestésica se separa, eso se le llama el pK o pH de disolución, que oscila entre 6.8 y 7.2, ¿no? En la mayoría de soluciones anestésicas. En el caso de la lidocaína, el valor se acerca mucho a la neutralidad. Cuanto más neutro, la solución es menos irritante localmente, pero cuando hay una infección o ha habido una manipulación, el pH del tejido baja, ya no está en 7, está en menos de 7. Entonces, la solución anestésica pueda que ya no se disocie, no se separe y no haya un efecto anestésico adecuado. Por eso que la mepivacaína en estas circunstancias funciona mejor que la lidocaína, porque se puede separar, se puede disociar en un pH de hasta 6.5, lo cual es bastante bajo, ¿no? Por debajo de ese valor ya la solución no se disocia, entonces no hay efecto anestésico porque no se separa la porción lipofílica y no ingresa al axón para producir la anestesia. Por esa razón se dice que cuando una persona tiene una infección local, el efecto anestésico no se produce, ¿no? El paciente dice textualmente, doctor, no me hace efecto la anestesia. Debe estar infectado, dice, debe estar inflamado. Sí, efectivamente, ¿no? La inflamación severa por manipulación o la infección impiden que se separen o se disocie la parte lipofílica de la parte hidrofílica. Podemos utilizar 1 litro de anestesia, pero la inflamación impide que ambas partes se separen. Como no se separan, la parte lipofílica no va a entrar al axón y no va a producir ningún efecto anestésico, ¿no? En este caso, la mepivacaína tiene un tiempo de efecto mucho mayor de hasta 3 horas
en promedio. Luego está la articaína, que no es de la familia del ácido paredobenzoico, sino del tiofene. Ahí vemos un radical sulfidrilo dentro del pentágono, ¿no? Y al medio está el CO, ¿no? El CO, es decir, tiene una unión, en el medio está unida por una amida. Esto no lo hace miembro del ácido paredobenzoico, es de otro grupo familiar, pero el enlace del medio, la molécula, la sustancia o el componente que une la parte hidrofílica y lipofílica, en este caso también es una amida. Pero es otro grupo, es la articaína, es del grupo del tiofeno. La articaína tiene una mayor potencia anestésica que todos los anteriores. Tiene un pH de disociación más bajo, funciona muy bien en algunos pacientes que tienen algún grado de infección. Aunque acá dice que su vida media es unas 8 horas, yo he tenido pacientes en los cuales han pasado 4 o 5 horas y la anestesia todavía continúa. Es un muy buen anestésico local. En el Perú está desapareciendo porque los dentistas no lo compran, ¿no? Entonces, y al otro día, hace un mes más o menos, la señorita mi proveedor de anestésico local, yo le compro por cajas, ¿no? 10, 20 cajas, me dice, doctor, aproveche y compre porque ya no vamos a importar articaína. Me dice, ¿pero qué pasa? Le digo, ¿está desapareciendo? No, los dentistas, sus colegas no lo compran, doctor. Y si no lo compran, yo no puedo vender, mi negocio es vender. Efectivamente, tiene razón, si me compro un saldo de articaína hasta que me dure, después no me va a quedar más remedio que utilizar articaína. Ese es un tema comercial, ¿no? Es por la realidad social y económica que estamos viviendo en este momento. Ya lo hemos pasado en décadas, hace 30 años en el Perú. Para nosotros los más veteranos ya no es una sorpresa, ¿no? Esperemos que pase el tiempo, mejoren las cosas y nuevamente ingrese la articaína. Luego tenemos los excipientes, ¿no? En toda solución, en todo fármaco en realidad, existen los llamados excipientes. Algunos dicen vehículo, dicen, ¿no? Por ser más elegante, ¿no? El término vehículo se usa más o se aplica más para las soluciones, ¿no? Las ampollas que vienen para ser inyectados. Pero el término genérico en general es excipientes, ¿no? Nosotros diríamos, si no fuéramos científicos, excipientes todo lo que sobra, ¿no? Pero no es así. En este caso, el excipiente en farmacología, como dice acá, es una sustancia inactiva, que no siempre está inactiva, que sirve para que el componente principal pueda llegar al sitio y producir el efecto que nosotros queremos, ¿no? Es un acompañante que le permite varias cosas, ¿no? En primer lugar, poder llegar al sitio para que pueda ejercer su efecto, para que si se trata de un medicamento que tenga que ser conservado, por ejemplo, la solución necesidad, ustedes no lo van a comprar salido de la fábrica, lo fabrican en Colombia, lo fabrican en Brasil, lo fabrican en Europa, en Estados Unidos, lo importan, y el proceso de importación demora un mes y medio, de ahí hasta que se lo vendan, hasta que venga la publicidad, y han pasado como 5 meses. Entonces, durante todo ese tiempo, el vendedor nos tiene, o el fabricante nos tiene que garantizar que esa solución se va a mantener, tiene que haber una sustancia preservante, ¿no? Que mantenga el pH, que mantenga inalterada el compuesto principal. Y eso hay en todas las soluciones, y eso no es una novedad en el caso de la solución anestésica, ¿no? Vamos a describir cada uno de los excipientes. Hay también dentro de los excipientes, por ejemplo, hay unos metilparabenos que se utilizan como fungicidas para evitar que la solución se contamine en el tiempo. Y también tiene el vasoconstrictor, que finalmente también es, bueno, ese sería un compuesto principal, no sería un excipiente, ¿no? Dentro de los excipientes más comúnmente utilizados en los anestésicos locales, en los cartuchos de anestesia, ¿no? Más claro, está en primer lugar el sodio, ¿no? En diferentes, en forma de cloruro de sodio, una sal. Y esta sal, ¿no? Este líquido en realidad representa el mayor volumen del cartucho y es un medio altamente hidrofílico. ¿Para qué? Para que cuando la solución anestésica se inyecte en el tejido, esta solución pueda ser absorbida por el músculo o los tejidos blandos, ¿no? Pero conserve todavía la porción lipofílica para que llegue al sitio adyacente o cercano donde se encuentra el axón. Entonces, el cloruro de sodio es, en este caso, un componente altamente hidrofílico que va a permitir ser el vehículo para que esa solución anestésica pueda llegar al lugar cercano al axón, disociarse y recién ser introducido o ingresar al interior del axón para producir el efecto anestésico. Porque todavía no estamos hablando del efecto anestésico, estamos hablando de cómo es que la farmacocinética, ¿no? O sea, cómo es que la solución inyectada va a llegar al lugar.
Para ello se necesita también que esté preservada, ¿no? Y para eso, perdón, me he equivocado, se utiliza el metabisulfito, todos los sulfitos, ¿no? El metabisulfito es el más utilizado, ¿no? Y luego tenemos el metilparabeno, que ya se usa cada vez menos, ¿no? Como que se utiliza más que todo como fungicida. Se usaba también como preservante, pero más como fungicida, como antimicótico. Lo cierto es que cualquier sustancia farmacológica puede producir alergia. Entonces, si el paciente presenta o presentara una alergia durante la inyección anestésica, es decir, nuestro paciente va al consultorio, a nuestro consultorio, le inyectamos anestesia local porque decimos, quiero anestesiar esta zona porque voy a trabajar, voy a hacer una extracción, una curación, una endodoncia, qué sé yo, lo inyectamos y desarrolla una alergia, que ya hemos visto en la clase anterior de manera general cómo se produce, es una reacción adversa, ¿no? Y la pregunta es, ¿y el paciente entonces será alérgico a la lidocaína? ¿O puede ser alérgico al metilparabeno? ¿O puede ser alérgico al metadisulfito? No va a ser nunca, jamás, alérgico al cloruro de sodio, eso es imposible, ¿no? Pero en caso de los preservantes, en el caso de los excipientes, el paciente podría ser alérgico a los excipientes y no necesariamente al producto principal. Es más, en el caso del vasoconstrictor, la adrenalina, hay pacientes que son alérgicos a la adrenalina, que es muy raro, pero hay. Y cuando le inyectamos, el paciente dice, doctor, no me ponga esta necesidad porque yo soy alérgico a esto, me pasó esto. Y le hicieron alguna prueba. No, no me hicieron prueba, pero estamos en el Perú, pues en el Perú pueden suceder muchas cosas, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. El tema es que el paciente puede desarrollar o puede tener alergia a cualquier compuesto, sea la lidocaína como compuesto principal, la articaína, la metilocaína, puede ser alérgico al vasoconstrictor o puede ser alérgico a los excipientes. ¿Ya? Por eso es importante saber que cualquier solución, cualquier sustancia puede producir estos problemas. Eh, en el caso, ¿no? En el caso de cómo se produce el efecto anestésico, esta es una teoría, ¿no? El cual dice que la transmisión del impulso nervioso se hace gracias a que la membrana del axón está polarizada, ¿no? Y esquemáticamente es como si hubieran, pues, cargas positivas y negativas, ¿no? Es una forma de explicarlo de lo más rápidamente, para que esta inestabilidad de la membrana, esta polaridad de la membrana, permita que el impulso nervioso vaya saltando a lo largo del axón, ¿no? Y producir el efecto, el efecto, no sé, doloroso, de ardor o motor, dependiendo de la función que tenga ese axón. Entonces, para que se transmita un impulso nervioso en general, que es un impulso eléctrico, ¿no? Microscópico y de alta velocidad, lo que debe, y de alta potencia, lo que tiene que hacer, lo que tiene que existir es una membrana polarizada. Una vez que pasa el impulso nervioso, la información va al sistema nervioso central, la membrana queda estable, queda despolarizada. La membrana se tiene que volver a polarizar. Y porque si no se polariza, no va a poder transmitir un segundo impulso nervioso, así sea en fracción de milésima de segundo. Entonces, quien produce esta repolarización de la membrana, quien vuelve a polarizar la membrana, es el ingreso del ion sodio dentro del axón. Esa es la clave para la conducción nerviosa. Vuelvo a repetir, el sodio y el potasio ingresan y salen constantemente del axón, ¿no? Pero el potasio ingresa y sale por transporte pasivo, igual que el ion sodio, pero en el caso del potasio, el ingreso y la salida es muy rápido, ¿no? En cambio, el ingreso del axón es en proporción, ¿no?, a la necesidad que tiene la acción de volver a polarizar esa membrana. Es decir, si no hay un impulso nervioso que lo estimule, no va a ingresar sodio. La información es que el axón no necesita que ingrese sodio, no ingrese el sodio. Si el axón necesita polarizar, que su membrana se polarice de nuevo, abre el espacio que se llama el canal del sodio y el ion sodio ingresa y vuelve a polarizar la membrana. Es un proceso natural, ¿no? Eso es lo que ocurre normalmente. Para que exista la transmisión de un impulso nervioso, entonces la membrana tiene que estar polarizada. Y he copiado esta imagen de internet que me pareció muy simpática, porque muestra lo siguiente. Lo que nosotros tenemos como nervios, le llamamos nervios periféricos, en realidad son axones nada más, no hay dendritas ahí, ¿no? Solo son axones. Y estos axones tienen la configuración o la forma o el aspecto de una salchicha, ¿no? Y tienen el aspecto de esta salchicha, ¿por qué?
porque como se ve en la imagen, adentro hay un cordón o hay un axón, un filamento nervioso, que está recubierto o protegido por una vaina de mielina, es una proteína. Y la mielina lo que hace es acelerar el pulso nervioso, ¿no? Y la vaina de mielina tiene espacios en donde este grosor de la vaina de mielina es más delgado, ahí pero es más delgado. Y a eso le llaman el nódulo o el nodo de Rambier, ¿no? Y a través de este nódulo o nodo de Rambier es que ingresa el ion sodio, ingresa el son potasio, ingresan los elementos nutritivos y todo lo que es necesario para la supervivencia del axón o para la transmisión del impulso nervioso. Y ese nódulo de Rambier es clave para comprender cómo es que se produce el efecto anestésico como nuestra solución, ¿no? Volvemos al ejemplo entonces, ¿no? Vamos a hablar hasta la hora que sea necesario. No sé si está Melina por ahí, por favor. Me indicas, Melina, a qué horas termina la teoría, porque acá tengo bastante información para modularlo y de repente continuar en la siguiente clase. Terminamos a las 8, me parece. No, 8:30. 8:50, doctor. Ah, tenemos tiempo, perfecto. Así hacemos poca clase. Entonces vamos a ir con calma. Entonces, en el caso de, pongamos que vamos a inyectar al paciente, le vamos a inyectar una lidocaína. Ya está, cualquiera necesidad, ahí dice amida, ya, un derivado amida. Está acompañado, en este caso, que tiene dos porciones, ¿no? Una porción hidrofílica y una porción lipofílica. Al medio está la amida. Pero además la solución contiene el metabisulfito de sodio o algún bisulfito de sodio como preservante, metilparabeno u otro, porque ya el metilparabeno ya no se usa mucho en el mundo, porque se han descrito muchos casos de alergia al metilparabeno, ¿no? Si le hacen la prueba de sensibilidad a la solución y encuentran que no es alérgico a la lidocaína o a la mepidocaína, sino al excipiente, ¿no? Esa es otra historia. El hecho es que cuando inyectamos un cartucho de anestesia, para la próxima clase lo voy a meter dentro de una figura de un cartucho, todo esto está contenido en el cartucho. Entonces, cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros, como se ve en la figura de arriba a la derecha, inyecta, ¿no? Cogemos nuestra jeringa, ya yo creo que estamos todos ansiosos de coger una jeringa e inyectar. Inyectamos la anestesia, la depositamos, ¿no? Y tratamos que la solución anestésica llegue lo más cerca al axón. Si alguien logra depositar una gota de anestesia cerca del axón, consigue el efecto anestésico. Y le damos un premio, inventamos el premio Nobel de la cirugía para aquel que lo logre. Es realmente, no digo imposible porque esa palabra no existe en biología, pero es muy, pero muy remoto, muy difícil hacer eso. Lo que hacemos es inyectar un volumen de solución y dejarlo ahí cerca donde se supone que pasa el axón. Esta figura de abajo a la derecha, la que está detrás de mi cabeza, muestra ¿cómo se llama? Los ramos terminales del nervio quinto 3, del trigémino. El dentario inferior va a ingresar, en este caso, al conducto dentario inferior, ¿no? Y por ahí también se divide en su rama terminal, que es el nervio lingual. Entonces, en esta técnica en particular, buscamos que la solución anestésica bloquee, produzca una anestesia del nervio dentario inferior y, si es posible, del nervio lingual. Como no vemos a ciegas, por eso es a ciegas, inyectamos la anestesia. Melina lo hace con un cartucho, Iván lo hace con 2 cartuchos, el otro botetano lo hace con 3 cartuchos, y así sucesivamente, no interesa. El asunto es que todos depositamos la anestesia lo más cerca posible donde debe pasar el axón. Como no es exacto el sitio, la anestesia de todas maneras tiene que discurrir, usemos una palabra común, tiene que chorrear, ¿no? Tiene que chorrearse hasta la proximidad del axón. Ese chorreo, ese pasaje, ¿no? Desde el sitio donde hemos depositado la anestesia hasta el contorno del axón, ese es tejido blando, que es un tejido altamente hidrofílico. Entonces, si nosotros depositáramos una solución anestésica de lidocaína al 100%, por esa fue la pregunta en la práctica, ¿por qué tengo que poner al 2% si lo puedo poner al 100%? ¿Para qué le pongo excipiente? Porque si la anestesia fuera al 100%, y no hemos depositado la anestesia exactamente alrededor del axón, nunca se va a producir la anestesia. Todo se va a quedar dentro de los tejidos. ¿Correcto? Entonces, necesitamos esa porción hidrofílica para que pueda atravesar los tejidos y llegar a la proximidad del axón. Pero la parte hidrofílica de la lidocaína o de cualquier anestésico no es suficientemente hidrofílica como para hacerlo por sí solo. Necesita diluirse más, ser más hidrofílico. Por eso es que se le agrega
un excipiente que es altamente hidrofílico, que no está acá. En este caso es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es el componente, en realidad, en cuanto a volumen, es el componente, en volumen, el componente más importante del cartucho anestésico. En volumen, no en efecto es la lidocaína en este caso. Pero ese cloruro de sodio, que es el componente hidrofílico, permite que toda la solución en conjunto vaya discurriendo, vaya chorreando hasta el sitio, hasta empapar, ¿no?, los alrededores del axón, y que esté empapado no en cualquier parte del axón, sino en el nódulo de Ramberg. Entonces, como eso es imposible, la porción lipofílica, pero en general el excipiente le permite a todo el volumen de anestesia llegar al sitio y llegar a la cercanía, a la proximidad del axón. Cuando llega a la puerta del axón, al nódulo de Ramberg, se tienen que separar, se rompe, se separa, se rompe ese enlace que le da, en este caso, la amida, y la porción hidrofílica se queda en el tejido blando. En cambio, la porción lipofílica de la solución anestésica, esa es la pequeñísima, la que ingresa dentro de la acción para producir la anestesia, ¿no? Miren todo lo que hacemos para que esa pequeña porción ingrese. De tal manera, pues, que nosotros buscamos que esas, voy a avanzar una y luego retroceder, buscamos que la solución anestésica ingrese al nódulo de Ramberg, ¿no? ¿Por qué? Porque en el nódulo de Ramberg está el espacio natural a través del cual ingresa, en este caso, el ion sodio para repolarizar la membrana. Ingresa todo en realidad, pero nos interesa el día de hoy que se repolarice la membrana para que ingrese el ion sodio y transmita el impulso nervioso. Pero el doctor Iván Yauri no quiere que le duela, no quiere que haya impulso nervioso. Entonces le aplica anestesia porque lo que quiere, o lo que hace sin darse cuenta, es cerrar el canal del sodio. Y si el canal del sodio, en el nodo de Ramberg, el canal del sodio se cierra, entonces la molécula del sodio ya no puede ingresar al axón. Por lo tanto, la membrana ya no se puede polarizar nuevamente. Y si la membrana no se polariza, no se puede transmitir otro impulso nervioso. Hay estabilidad de la membrana. Y ese es el efecto que produce la solución anestésica. La solución anestésica entonces tiene como propósito central producir el cierre del canal del sodio. Y ese cierre del canal del sodio impide que el sodio, valga la redundancia, ingrese y vuelva a polarizar la membrana. En eso están de acuerdo todos los investigadores. Sin embargo, hay dos teorías que tratan de explicar por qué el canal del sodio y cómo es que el canal del sodio se cierra para impedir que el ion sodio ingrese y repolarice la membrana, ¿no? Una se llama, retrocedo a la imagen anterior para explicarles otra cosa más. Entonces, los mecanismos de acción se basan en que la solución anestésica cierran el canal del sodio. Acá dice muy elegantemente, producen una disrupción de los canales del sodio, cierran el canal del sodio, ¿no? Entonces, alteran la excitabilidad de la membrana ya no se puede excitar porque está estable, ¿no? Y la despolarización eléctrica, que es lo que permite, o perdón, la despolarización que impide que se transmita el impulso nervioso, no se puede volver a polarizar porque el canal del sodio se cerró, ¿no? Entonces, en pocas palabras, desde el punto de vista químico, lo que ha hecho en este caso la solución anestésica es alterar la lipofilidad, que con su lipofilidad, o sea, con la, ¿cómo se llama? Por la carga lipofílica que tiene, perdón, la propiedad lipofílica que tiene, ingresa a la acción, porque si no, no podría ingresar, ¿no? Ahora bien, hasta ahí estamos entendiendo. Pero la solución anestésica no necesariamente ingresa al axón porque quiere ingresar. Ingresa usualmente por transporte activo, o sea, necesita que alguien le acompañe, ¿no?, para ingresar ¿cómo se llama?, al nodo de Ramberg. Entonces, esa porción lipofílica de la lidocaína, por ejemplo, necesita de una enzima llamada colinesterasa, ¿no? La colinesterasa tiene varias funciones. Una de ellas es facilitar el acceso o el ingreso, en este caso, de la anestésico local. Los derivados del ácido paridoxbenzoico necesitan de una enzima llamada colinesterasa. En cambio, los derivados del tiofene, el único representante es la articaína. La articaína necesita no de la colinesterasa, sino de otra enzima llamada pseudocolinesterasa. Entonces, si el paciente
produce, normalmente todos producimos o colinesterasa o pseudocolinesterasa, todos la producimos. Entonces, cuando nos aplican la anestesia o le aplicamos anestesia a un paciente y todo está bajo condiciones normales, esa colinesterasa o pseudocolinesterasa que existe en el organismo de todas las personas va a permitir el ingreso de la solución anestésica. Doctor, ¿y si el paciente por alguna razón no produce la cantidad suficiente o no produce colinesterasa o pseudocolinesterasa? ¿Es posible? Es posible, ¿no? En condiciones normales es imposible. No es imposible, es muy difícil que exista un paciente que no produzca esa sustancia. Lo que sí existe son personas que toman cosas que deterioran el funcionamiento del organismo y que más bien impiden que se produzca colinesterasa o impiden que se produzca colinesterasa, ¿no? Son las personas, por ejemplo, adictas a las drogas. Hemos escuchado, han leído artículos, dice, a los pacientes adictos, a los drogadictos, ustedes le aplican anestesia y no les hace efecto. Claro, no les hace efecto, porque la droga, al ser ingerida regularmente por el paciente, por la persona, en este caso, por el paciente, ¿no? Ya no produce colinesterasa. Y si le inyectan lidocaína, por más que le apliquen 1 litro de lidocaína al costado del axón, al costado del nodo ramal, la anestesia no va a ingresar, porque no existe esa solución, no se produce en ese paciente la colinesterasa o la pseudocolinesterasa. Repito, la colinesterasa es necesaria ¿para qué? Para que los derivados del ácido palidóxico benzoico ingresen al nodo de Ranvier y produzcan el efecto anestésico. En cambio, la pseudocolinesterasa, no la colinesterasa, sino la pseudo, es necesaria para el ingreso de la arnicaína, o sea, los derivados del tiofeno. El único representante es la arnicaína, ¿no? ¿Quiénes más no producen cantidades adecuadas o a veces ni siquiera producen absolutamente nada de esas enzimas? Los pacientes alcohólicos crónicos. No es el que se fue a una fiesta de fin de año, se tomó su traguito, no, ese no. El que es alcohólico crónico, al igual que el drogadicto, el adicto a las drogas, tampoco produce cantidades suficientes o no produce esas enzimas. Históricamente, ¿quiénes no producen tampoco? Las personas que sufren de envenenamiento crónico por metales, ¿no? Los que trabajan en algunos, como obreros, por ejemplo, en la industria de la minería, ¿no? Pacientes que inhalan algunas sustancias tóxicas durante su trabajo, no desarrollan su envenenamiento crónico, no producen esas sustancias. Otra forma de envenenamiento crónico más común es el que se produce en las personas que trabajaban, ¿no? O aún en Perú todavía trabajan, trabajo artesanal, con barnices, con pinturas, con thinner, inhalan esas sustancias, y claro, a ellos no les hace nada, entre comillas, el pulmón lo va a hacer ceviche a largo plazo, pero otro daño es que no llegan a producir cantidades suficientes de colinesterasa o pseudocolinesterasa, ¿no? También las personas que, en algunos casos, por eso sí ya no existe, esas personas que se dedicaban al revelado de fotografías, cuando había industria fotográfica, eso ya no existe, eso sí ya no existe. ¿Cómo se explica entonces que el anestésico local produce un cierre del canal del sodio? Bueno, no, después le contesto. Se explica de la siguiente manera, ¿no? Yo lo voy a hablar de manera general y en la práctica le hemos encargado a algunos de los alumnos de los grupos, distintos grupos, que nos expliquen en detalle, ¿no? Pero en general la teoría de la expansión dice que una vez que el anestésico local se fija al receptor que existe en el canal del sodio, las células aumentan de tamaño, como que se hincharan, ¿no? Al aumentar de volumen, cierran el canal del sodio, el ion sodio ya no puede ingresar, ya no se produce una repolarización de la membrana. La teoría de los receptores dice otra cosa, que, estos receptores no solamente sirven para que se fije ahí el anestésico local, sino que se establecen puentes o se produce mala información, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. El hecho es que el espacio llamado el canal del sodio se mantiene cerrado, o por alguna razón el ion sodio, que vamos a explicar ahora, el ion sodio no ingresa pese a estar abierto, ¿no? El hecho es que en primero hay una reacción de tipo químico-física o físico-química. En la segunda, en la teoría de los receptores, hay una explicación básicamente o fundamentalmente química, ¿no? Entonces aquí está un poco mejor explicada la teoría de los receptores, ¿no? Según esta explicación, y disculpen que esté borrosa la imagen,
existe en el nódulo de Rambier un receptor que no está preparado para el anestésico local, pero que coincidentemente han inventado una molécula llamada anestésico local que logra ingresar y fijarse en ese receptor, ¿no? Es lo que le llaman el receptor del anestésico local, que existe normalmente. El ion sodio, el canal de sodio se abre y se cierra, dicho, ¿no? Cada vez que se necesita que el sodio ingrese, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando el anestésico local, no, es en posición de reposo, en situación de activación, ese espacio, ¿no? Ese espacio se abre para permitir que el ion sodio ingrese o cuando ya se polarizó la membrana, se cierra. O sea, hay una información físico-química que hace que se produzca una información para que ese canal se abra o se cierra, dependiendo de la necesidad que tiene la acción de polarizarse nuevamente para transmitir el impulso nervioso. No se olviden que la transmisión del impulso nervioso es un mecanismo fisiológico de la célula nerviosa en este caso, ¿no? ¿Y qué hace entonces, en este caso, según la teoría de los receptores, qué hace el anestésico local? Se fija en los receptores del anestésico local dentro del axón, del canal del sodio, perdón, y le da la información o transmite la información que ya la membrana está polarizada. Y si existe esa información, el ion sodio así encuentre la puerta abierta de par en par, ya no va a ingresar porque no se le necesita. Eso es lo que dice, en pocas palabras, la teoría de los receptores, ¿no? Entonces, en un caso, en la teoría, en la primera teoría, la teoría de la expansión, simplemente se produce una dilatación, ¿no? De las células que están tapizando el interior del canal de sodio y cierran o bloquean, impiden mecánicamente que el ion sodio ingrese. La otra dice que los receptores que se encuentran ahí son saturados por el anestésico local y dan la información, ¿no? La información que la membrana ya está polarizada y por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, en la membrana, el ion sodio no ingresa. No es que el ion sodio no pueda ingresar, es que no tiene la información química que se le necesita. El hecho es que al finalmente el ion sodio tampoco ingresa. Eso es lo que dice la teoría de los receptores. Y eso también lo hemos explicado ya en algún momento que los axones, al estar cubiertos o revestidos de una vaina de mielina, algunos la van a tener más gruesa para aumentar la velocidad de conducción nerviosa, otros la tienen más delgada, ¿no? Mientras más gruesa es la vaina de mielina, la conducción nerviosa es más rápida, el axón trabaja o produce un efecto mucho más rápido, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en los nervios motores, donde la vaina mielina es mucho más gruesa y el efecto en la velocidad de conducción nerviosa es mucho más rápido, ¿no? Le pregunté en la práctica, si agarramos un objeto caliente, ¿qué hacemos primero? Soltamos el objeto o sentimos dolor. La reacción natural es soltar el objeto y después, o sea, la acción mecánica, y después recién sentimos el dolor, ¿no? Eso es debido a que la conducción nerviosa motora es más rápida que la conducción sensitiva, porque la vaina mielina es más gruesa en la fibra en la fibra motora. Eso también produce ¿cómo se dice? Puede producir una respuesta diferente, ¿no? En el axón cuando se le aplica una solución anestésica. Si el axón tiene la vaina mielina más gruesa, entonces le va a tomar más tiempo o va a ser más complicado que la solución anestésica ingrese al axón, ¿no? Es más difícil, entre comillas, que teóricamente hablando, que una solución, en este caso anestésica, ingrese a la acción cuando la vaina es más gruesa. Es más fácil que ingrese y produzca el efecto cuando la vaina es más delgada. Entonces, más gruesa es la motora, menos gruesa es la sensitiva y mucho más delgada, en este caso, es la neurovegetativa, o sea, la simpática o la parasimpática. El hecho es, y eso fue también una pregunta en el grupo, es si la solución anestésica llega a la proximidad del nódulo de Rambier en un nervio motor, en un nervio sensitivo o en un nervio neurovegetativo, el efecto va a ser el mismo. Se va a bloquear la transmisión del impulso nervioso, no se va a bloquear, pero se va a cerrar el canal del sodio y no se va a transmitir el impulso nervioso. La única diferencia va a ser que la función, que siendo la función del nervio motor mover un músculo, entonces el músculo no se va a mover. Si la solución anestésica cae cerca o ingresa dentro de un axón sensitivo, el paciente no va a sentir dolor, ¿eh? Y igual va a suceder con la acción del objetivo. Es decir,
La solución anestésica no solamente produce anestesia, produce un bloqueo, impide la transmisión del impulso nervioso por el cierre del canal del sodio, independientemente si se trata de un axón motor, un axón sensitivo o un axón neurovegetativo. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahí está. Entonces, las fibras autónomas son más susceptibles que las somáticas. Las autónomas son las neurovegetativas porque tienen una vaina melina más delgada. Los motores, las somáticas, son más gruesas. Somáticas se está refiriendo a las sensitivas y a las motoras, ¿no? Es más rápido porque la vaina melina es más gruesa, ¿no? Y en cuanto a la velocidad o al orden, ¿no?, en que se producen los efectos sobre el efecto sobre la propiedad sensitiva, porque al hablar sensitivo me puedo referir al dolor, a la sensación de calor, ¿no?, a la presión, etcétera. Acá dice claramente que el orden de bloqueo es que primero el paciente va a sentir un bloqueo del dolor. Después va a sentir una disminución de la sensación de temperatura, después no va a sentir el tacto, no va a sentir nada, y después simplemente, aun cuando presionemos, no va a sentir absolutamente nada. Es el nivel al que queremos llegar cuando hacemos una cirugía bajo anestesia local, ¿no? Porque hay pacientes que dicen, doctor, sí, está adormecido acá, ¿no? Entramos a trabajar a la zona quirúrgica del hueso y el paciente salta, me duele, ¿no? Algo ha pasado que la profundidad de la anestesia no es la adecuada. Eso ya lo van a explicar y se lo va a explicar su profesor en el curso de cirugía bucal, en todo caso, ¿no? Y como la lengua también tiene una función sensitiva, pero especializada, que es la percepción de los sabores también tienen un orden, porque las terminaciones nerviosas son más sensibles en algunas papilas gustativas que en otras, ¿no? Porque las terminaciones nerviosas son más sensitivas en un caso u otro. Entonces, el gusto amargo se pierde primero, es el más sensible, son las papilas caliciformes y las que están en el dorso de la lengua. Después se pierde el sabor dulce y el ácido, ¿no? El sabor dulce y ácido está en la punta de la lengua y en las partes laterales. Y por último, el salado, que está generalmente pues, en la punta de la lengua, ¿no?, o cerca de una parte lateral de la lengua. Entonces, el paciente, cuando usted le aplica anestesia, va a decir, doctor, el amargo no se da cuenta, ¿no? Pero sí, si me da un dulce, estoy comiendo mi caramelo, no siento nada, doctor, ¿no? Pero si está comiendo una canchita, todavía siento la canchita o la canchita es salada. No es que no se haya producido el efecto, sino que tiene un orden, ¿no?, de acuerdo a la profundidad del efecto anestésico. Esto ya me adelanté, lo pasó rápido. La articaína necesita de la pseudocolinesterasa para poder ingresar al axón y producir su efecto anestésico. Y los derivados del ácido paridosiliensólico no necesitan de la pseudocolinesterasa, necesitan de la colinesterasa, ¿no? Y están las personas a las cuales puede verse afectado el efecto por estar dentro del grupo de personas que no producen esa sustancia. Pero estamos en el curso de farmacología y queremos saber cuál es la cantidad máxima de anestesia que podemos utilizar. En este caso, yo les dije, ¿no?, hay un intervalo de dosis, una cantidad mínima y una cantidad máxima. La cantidad mínima acá es intrascendente, porque nadie va a aplicar anestesia para que no se produzca el efecto, eso no existe, ¿no? Y el fabricante sabe cuál es la dosis que debe aplicar o debe incluir dentro del cartucho de anestesia. Pero nosotros tenemos que saber cuál es la dosis máxima, porque si aplicamos más de la dosis máxima se van a producir efectos de toxicidad. No queremos que el paciente tenga taquicardia, que tenga arritmia, que tenga temblores, que tenga convulsiones, que tenga vómitos, ¿no? No queremos eso. Por lo tanto, tenemos un tope para poder aplicar la anestesia. Usualmente en odontología, es la verdad, aún me acuerdo un reconocimiento público, que no usamos estos valores que sí deberíamos hacer, ¿no? Deberíamos aplicar la anestesia mediante el peso, porque no es lo mismo aplicar un cartucho de anestesia, que el cartucho tiene 1.8 mililitros, no tiene 2 mililitros, tiene 1.8 mililitros. Aplicar un cartucho a un paciente de 70 kilos es nada, ¿no? Pero aplicar un cartucho de anestesia en un niño de 6 meses puede producir toxicidad, porque el peso del paciente, la cantidad, la dosis que aplicamos es muy alta para ese niño. Entonces tenemos que saber exactamente cuál es la cantidad máxima de cartuchos, perdón, de volumen de anestesia según el peso del paciente. Entonces acá dice 4.5 miligramos por kilo, ¿no?, en un paciente en general, ¿no? Ojo que la mepivacaína no está indicada en niños menores de 2 años por la hepatotoxicidad que puede producir, ¿no? Eso ya es una limitación del medicamento. Igual con la pridocaína y la articaína, ¿no? La lidocaína es más inocua, pues por el tipo de metabolismo que hemos hablado en farmacocinética. Bueno, esto es el valor referencial, ¿no? Y a la derecha he puesto el valor referencial
un trabajo de investigación que me parece también coherente, ¿no? Que más o menos coincide. Pero en la realidad, en la práctica, mejor dicho, nosotros nos valemos más de los cartuchos de anestesia que podemos aplicar. Entonces acá lo que se ha hecho es transformar los miligramos y en mililitros, o sea, en volumen, para establecer, de acuerdo al peso del paciente, cuánto es la cantidad máxima de cartuchos. Y ustedes ya se dieron cuenta que la cantidad de cartuchos que se pueden utilizar, o sea, el volumen de anestesia que se puede usar cuando acompañamos la solución con vasoconstrictor con epinefrina, permite colocar más cartuchos de anestesia, porque como la anestesia se va a absorber lentamente por la vasoconstricción que producen los tejidos la epinefrina, entonces el efecto va a prolongarse y además también va a evitar que al absorberse muy rápido se pueda alcanzar a dosis tóxicas. Por eso que tomemos como referencia un adulto de 70 kilos en promedio, un adulto no pesa 70, pesa 80, un poco más, que aplicáramos lidocaína con epinefrina, que es la que usualmente venden en cartuchos, podríamos aplicar hasta 13.8 cartuchos. Si aplicamos la lidocaína sin epinefrina, que no venden en Perú en cartuchos, sino en frascos en la farmacia, tenemos que cargar los cartuchos, podríamos utilizar máximo 8.3 cartuchos de anestesia, ¿no? Entonces, yo cuando presento este cuadro ya en cursos de posgrado, para doctor, me dice, doctor, pero ¿cuándo pongo yo 13 cartuchos? Claro, no vas a poner 13 cartuchos para hacer una endodoncia, pero si haces una rehabilitación de 20 dientes, fácilmente podrías alcanzar esa cantidad, ¿no? Si haces una cirugía muy grande, también puede llegar a esa cantidad, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El asunto es que ya tenemos una cantidad máxima en cartuchos. Y si ustedes se dan cuenta, en un adulto al cual le aplicamos mepivacaína, solo podríamos aplicarle 5 cartuchos. Entonces, hay muchos procedimientos en odontología en los cuales aplicamos más de 5 cartuchos. Y hay colegas que les gusta utilizar mepivacaína, pero no se dan cuenta o no saben que no pueden aplicar más de 5 cartuchos de mepivacaína, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar la solución, de inyectar, perdón, la solución anestésica. Y el vasoconstrictor, ¿no? Ahí vemos los diferentes vasoconstrictores que han sido utilizados históricamente. El único que se utiliza ahora es la epinefrina, ¿no? Se utilizó también la levornefrina, pero muy caro. La fenilefrina fue el de mayor éxito, ¿no? Pero también es muy caro, ¿no? Ya no se produce en el mundo, no lo usan, no lo compran los dientes ni siquiera en Europa, ¿no? Lo que se usa universalmente es la epinefrina. Si lo vemos en unidad, en proporción de volumen sobre volumen, ahí está la proporción. Ese es el valor que usualmente manejamos. Epinefrina, 1/100.000. Pero si yo quiero más concentración de vasoconstrictor, compraré un cartucho que tenga epinefrina a 1/80.000, está más concentrado. Y yo quiero más concentración de vasoconstrictor, 1/50.000. Entonces en el mercado existe 1/50.000, 1/80.000, 1/100.000. Pero 1/100.000 es el más comercial, ¿ya? Porque también tenemos que tener en cuenta que la epinefrina, al ser un fármaco, debe tener una cantidad máxima de volumen que aplicar. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, en cuanto a los valores o referenciales del vasoconstrictor, se utiliza muchísimo esta proporción volumen sobre volumen, ¿ya? Pero si queremos en miligramos, ya está, ¿no? La adrenalina tiene una dosis máxima de 0.2 miligramos por cartucho. Es decir, estamos hablando de 0 cartuchos de anestesia, ¿no? Quiere decir que nosotros podríamos aplicar 10 cartuchos, 5 tubos, 5 cartuchos de 1/50.000, pero ya está muy concentrado. O podríamos aplicar 10 cartuchos de 1/100.000. Entonces, la cantidad máxima de cartuchos en un paciente, anoten ese número mágico, es 10 cartuchos de anestesia. ¿Por qué 10 cartuchos de anestesia? Pero doctor, si eran 13 cartuchos con lidocaína y vasoconstrictor. En lo que limita la cantidad de cartuchos antes de producir toxicidad no es la lidocaína, es el vasoconstrictor. Entonces, el vasoconstrictor limita el uso de la mepivacaína, perdón, de la lidocaína, a solamente 10 cartuchos. Si ponemos más de 10 cartuchos, ya estamos entrando en toxicidad, no de la lidocaína, sino de la adrenalina. Y la adrenalina es mucho más perjudicial que la lidocaína o cualquier anestésico local cuando se usa en dosis tóxicas, ¿no?
Eh, en general vamos a hablar ahora, les voy a mostrar algunos nombres comerciales, ¿no?, que se utilizan, que existen en el mercado. Ya no existe la carbocaína, lo que existe, bueno, en general es, el nombre genérico es la mepivacaína. La carbocaína fue el nombre original, el nombre comercial original de la mepivacaína, pero mepivacaína es el nombre genérico. El nombre genérico es lidocaína, el nombre genérico es mepivacaína, ¿no? Mepivacaína hay varios productos, ¿no? El escandonés es uno de los mejores, dicho sea de paso, pero finalmente es articaína. Y la pregunta que sigue sí es importante, sobre todo desde el punto de vista clínico, ¿no? Dice, doctor, y venden cartuchos de plástico, ¿de cuáles? A mí me gusta más, me dice, el doctor con el que trabajo en su consultorio usa mucho el de plástico. Usa el de plástico porque es más barato, no porque sea mejor. Porque el cartucho de plástico, le van a explicar en el curso que corresponda, produce mucha fricción al jeve con el plástico y la anestesia se inyecta muy rápido y le produce dolor al paciente, ¿eh? Es más fácil que se contamine el cartucho de anestesia cuando lo tienen almacenado, cuando es de plástico, que cuando es de vidrio, ¿no? Todas esas consideraciones mantienen la temperatura o pasar la temperatura a un valor adecuado en el vidrio, más mejor, o en todo caso mejor, en el plástico, ¿no? La única ventaja que tiene el plástico es que es más barato, ¿no? Pero no, yo no creo, no me parece que sea una justificación. Y esto ya le expliqué, ¿no? La lidocaína usualmente para inyectarse se vende al 2%. Cuando viene al 3% se le llama forte, ¿no? Forte. Doctor, ¿y special? ¿Se acuerdan? Special es cuando la anestesia, la lidocaína, sigue siendo al 2%, sigue siendo al 2%, pero tiene el doble de vasoconstrictor. Es decir, en la forte hay mayor concentración del anestésico local, pero el vasoconstrictor es normal. En cambio, en la special, la concentración del anestésico es normal, pero la concentración del vasoconstrictor es el doble. Es a veces el doble, no siempre el doble, ¿no? Pero generalmente el doble. En cambio, la carbocaína, la articaína, perdón, siempre se vende al 4%, porque al 3% no tiene un buen efecto anestésico. Esa es la razón, ¿eh? Ahora bien, le van a decir, doctor, y cuando el paciente tiene antecedentes de problemas cardiovasculares, que ese es un mito también, hay que ver en qué casos es necesario o no, ¿no? Y el paciente pudiera requerir una solución anestésica sin vasoconstrictor, que a veces es necesario. Entonces, la pregunta es, ¿esa solución anestésica sin vasoconstrictor va a ser más efectivo o va a ser más conveniente para ese paciente? Cuando ustedes compran mepivacaína, siempre la venden al 3%. Siempre. No hay mepivacaína fuerte, más claro. Y la mepivacaína, si ustedes leen la composición del frasco, no contiene vasoconstrictor. Entonces, hay muchos doctores, por equivocación o por desconocimiento, que a los pacientes con problemas cardiovasculares que necesitan una anestesia sin vasoconstrictor, dicen, yo uso mepivacaína porque no tiene vasoconstrictor. Falso. Los derivados del ácido palidosio-benzoico, todos los anestésicos en general, son vasoconstrictores. Pero entre todos, el que tiene más efecto vasoconstrictor intrínseco es la mepivacaína. Por eso es que la mepivacaína no viene con vasoconstrictor porque no necesita vasoconstrictor. La mepivacaína por sí misma ya es vasoconstrictora. Entonces no vamos a cometer el error en la parte clínica, que no es el curso, pero yo les adelanto, no vamos a cometer el error que a un paciente que necesite un tratamiento quirúrgico o un tratamiento odontológico con anestesia sin vasoconstrictor, le van a aplicar mepivacaína. También es lo mismo que si estuvieran aplicando vasoconstrictor. La única opción es lidocaína sin vasoconstrictor, ¿no? Porque articaína sin vasoconstrictor no venden, desgraciadamente. La única que venden sin vasoconstrictor es la lidocaína al 2%, ¿no? Entonces quedan avisados, chicos, para que no se equivoquen. Pero también hay anestesia tópica, ¿no? Y este es anestésico local. La diferencia entre el anestésico tópico y el anestésico por inyección es en dos aspectos. En primer lugar, que el medicamento en este caso está preparado, ¿no?, para ser absorbido, ¿no?, a través de la piel, entonces, o de la piel o de la mucosa. Entonces, no tiene tanta no tiene tanta hidrofilia, ¿no? Porque si no se diluiría en la saliva y ya no hace ningún efecto, ¿no?
Igual se diluiría con la transpiración, con el sudor de la piel, no haría ningún efecto. Entonces, en la composición está una parte de la diferencia, ¿no? El vehículo del excipiente. Y de otro lado, tiene el anestésico local tiene una mayor concentración. Es mínimo al 5%. Mínimo al 5%. Para la mucosa existe anestesia tópica al 5 y al 10%. Doctor, yo quiero que lo máximo de efecto, rapidísimo, cómprate el 10%. Es más caro, pero hay, ¿no? Y eso es para las mucosas, mucosa nasal, mucosa faríngea para el otorrino, mucosa bucal para el odontólogo. Es la misma anestesia, no es otra, es la misma. Y, este anestésico local también, ¿no? Está formando parte de los toques, ¿no? Que se vende, que mencionamos en el capítulo o en la clase de medicamentos tópicos. Pero ustedes habrán escuchado mucho de la armonización orofacial, ¿no? Es decir, que los dermatólogos, los odontólogos, algunas veces las cosmiatras que no son profesionales, hacen cosas, aplican ácido hialurónico, inyectan PRF, inyectan, qué sé yo, toxina botulínica, ¿no? Para producir efectos estéticos en la piel, ¿no? Desde el punto de vista estético y también desde el punto de vista de la salud, en la piel de las personas, ¿no? Entonces, cuando nos inyectan esas sustancias, nos va a doler. Tiene que aplicarse anestesia tópica. Y esa anestesia tópica en compuesto químico es el mismo del anestésico tópico que se usa en la mucosa, como el de acá, pero la concentración es mucho mayor, ¿no? Es decir, usualmente la venden al 20% e incluso al 40%. Esa es la anestesia que se utiliza para la piel, porque hay anestesia local para la mucosa, hay anestesia tópica para la piel. ¿Puedo usar la de la piel en la boca? También la pueden utilizar, ¿no? Eso no es, ¿no? Habría que ver si hay algún compuesto tóxico que evitar para que el paciente no se trague la sustancia, en todo caso, ¿no? Pero ya tenemos claro, existe una anestesia líquida para ser inyectada, existe una anestesia líquida para ser utilizada como anestesia tópico en la piel o en la mucosa, y también cuando es en la piel, existe cremas o ungüentos, ¿no? Para ser utilizados como anestésico local en la piel, que es un poco diferente. ¿Cómo se expresa, cómo se manifiesta la toxicidad en la solución anestésica? Por inyección. La tópica no tiene este efecto, ¿no? Por si acaso, la tópica lo peor que puede producir es una alergia, un cuadro alérgico. Pero la anestesia por infiltración puede producir alergia, pero puede producir toxicidad, que es otra cosa, ¿no? En el caso de la toxicidad se produce porque sobrepasamos, ojo, porque sobrepasamos la dosis máxima del medicamento. Y cuando sobrepasamos la dosis máxima del medicamento, se pueden producir trastornos, como dice acá, en el sistema nervioso central, por depresión. En general, el término es por depresión del sistema nervioso central, cardíaca como arritmias, muy desagradable, ojalá que se nos produzca, o en el caso de los vasos periféricos, ¿no? Una vasodilatación periférica, ¿qué cosa puede producir una vasodilatación periférica? Mayor sangrado, ¿no? Mayor sangrado. Estamos trabajando, vasodilatación periférica, comienza a sangrar más de lo normal, no nos gusta. Y lo otro es vasoconstricción pulmonar, impide la respiración del paciente, el paciente siente que le falta aire, ¿ya? Entonces, esas son complicaciones por reacciones de toxicidad, en este caso a los anestésicos locales por infiltración, por inyección. Conclusión, ¿no? En conclusión, como estamos hablando de las soluciones en este curso, para tener éxito en el efecto anestésico que queremos lograr, ya están en el curso de cirugía, van a inyectar, quieren lograr el máximo resultado, uno es la concentración del fármaco, ¿no? Si queremos, podemos utilizar la concentración normal del fármaco al 2% si es lidocaína. Yo quiero un mejor efecto, 3% de lidocaína. Es el único en el que puede modificar. El resto no hay modificación, ¿no? La capacidad de difusión de las moléculas del anestésico, eso va en cuanto a la fabricación también, ¿no? Eso ya entramos en el tema de los medicamentos básicos y esas cosas. En general, yo he percibido que la arnicaína tiene una mejor capacidad de difusión, ¿no? Su efecto es más rápido y más duradero, ¿no? El pH tiene que ver, como dije hace unos minutos, en que si no hay un pH adecuado alrededor del axón, o sea, baja, generalmente baja, porque hay una infección
baja porque alguien manipuló el tejido y dice, doctor, me llama a las 12 de la noche, se me ha complicado un caso, quiero que me ayude en este momento, no puedo hacer nada. ¿Por qué no puedo hacer nada? Pero si lo llevo al paciente ahorita voy con taxi. No, el problema es que ya la acidez, el pH del tejido donde han estado manipulando ya está alterado. Como, perdón, como el pH ha disminuido, entonces lo que sucede es que no va a haber disociación de la parte lipofílica con la parte hidrofílica del anestésico local. No se disocian, entonces no va a ingresar el laxón, no va a haber efecto anestésico adecuado, ¿no? La mielinización se refiere a lo que expliqué, perdón, al grosor de la vaina mielina. La vascularización va a determinar una mayor velocidad de absorción cuando la inyectamos en zonas muy vascularizadas porque va a permitir que el anestésico se absorba más rápido, pero también su efecto sea más rápido, ¿no? Sea más volátil. Cuanto más liposoluble es la molécula, va a ingresar más al axón y va a producir un mejor efecto anestésico. En este caso, la articaína es más liposoluble que la mepivacaína es más liposoluble que la lidocaína, por eso que se dice que son más potentes, ¿no? Por eso son más liposolubles, ¿no? Y la tendencia de la molécula anestésica a ionizar se refiere al pK, al pH de disociación. Eso tenemos que saber que en el caso de la lidocaína está alrededor del pH neutro, en el caso de la articaína está por los 6.8, 6.9, un poco más bajo, funciona también mejor en situaciones más ácidas, y la mepivacaína tiene el pH o el pK de disociación más bajo entre las tres, ¿no? Son factores que pueden, como es acá, se ve el doctor Fernando Orbeso, que está haciendo así, que lo voy a ver en unos pocos días, él trabaja de muchos años en España, ¿no? He trabajado mucho tiempo en el consultorio, ¿no? Un buen chico, un excelente profesional, egresado de Viera, me hace recordar, me ha hecho recordar la foto, no sabía que estaba ahí, pero es el éxito que nosotros, la satisfacción que sentimos cuando estamos haciendo un procedimiento y el paciente no siente dolor, ¿no? Cuando el paciente termina la cirugía, dice, doctor, usted habrá hecho lo que ha querido, no sé lo que viene, pero en este momento estoy muy tranquilo, no contento, porque nadie está contento que lo corte, estoy muy tranquilo porque no he sentido absolutamente dolor. ¿Qué dice el paciente? El paciente dice, gracias anestesia, no dice, doctora, doctor, qué buena mano tiene usted, no he sentido nada, ¿no? Claro, es la anestesia, ¿no? La anestesia bien utilizada, la anestesia bien aplicada, ya vamos a ver ya con una técnica adecuada, ¿no? Y me adelanto para que quede la idea. La técnica también influye en el éxito, va a depender de cuán certeros seamos con la inyección, con la punción. Mayor volumen de anestésico va a haber mayor posibilidad de efecto anestésico o un efecto más prolongado. El tipo de tejido, si el tejido es calloso, es duro, es inaccesible, ¿no? Si el tejido es muy vascularizado, si tenemos una técnica adecuada, una técnica anestésica adecuada, si tenemos más o menos experiencia, y lo que determina finalmente que nadie está libre es que el nervio no pase por donde el libro dice que pasa, ¿no? Variaciones anatómicas que también puede suceder y no se produzca el efecto anestésico que nosotros queremos, ¿no? Entonces, este ha sido, chicos, el tema de anestésicos locales desde el punto de vista de la solución anestésica. Uso de farmacología, cómo hacer bien, cuáles son los derivados del ácido palídrico benzoico, cuáles son los derivados del tiofene, cómo es que se produce la disociación de la molécula, o sea, la separación entre la parte lipofílica y la parte hidrofílica, cómo es que se cierra el canal del sodio, y en qué condiciones, en qué circunstancias clínicas está alterado el pH de la zona, por diferentes razones, y el efecto anestésico no se produce de manera adecuada, ¿no? Todo esto va de la mano con la idiosincrasia del paciente. La idiosincrasia no me refiero a la forma de pensar de la persona, sino a la capacidad de adaptación y a la capacidad de respuesta que tiene el organismo de cada persona. Cada persona es diferente, ¿no? Todas esas cosas, el umbral del dolor que tiene cada persona, que también es diferente, el grado de ansiedad que tiene la persona también es diferente. Todas esas cosas influyen, ¿no? Y las van a desarrollar con más detalle en la parte quirúrgica, que es la parte complementaria, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, solamente voy a cerrar esto de acá. Les acabo de pasar anoche la calificación del examen. He visto con mucha satisfacción que hay varios alumnos, desafortunadamente me parecen no todos, la minoría, solamente creo que 5 o 6 alumnos han repetido varias veces el examen, ¿no? No sé si lo habrán hecho porque les salió mal, no creo, porque he visto que han mejorado mucho de uno a otro, pero
En general, la primera también lo hicieron bien, pero el hecho de hacer varias veces es para que no se olviden de cuál es el mecanismo. También coloqué el nombre de un alumno que seguramente ha hecho bien el examen, pero no ha cumplido, ¿no? No ha cumplido con guardar las preguntas, o al final se salió solamente y no puso he terminado el examen. Por lo tanto, no tiene calificación. Como este es un ensayo, no hay ningún problema, ¿no? Creo que es Fabricio, o sea, ese apellido, ¿no? Entonces, a ese alumno y a todos yo les pido, por favor, que vuelvan a entrar, puedan a repasar el examen para que se acostumbren a la dinámica, a la forma de hacer el examen. El día de mañana, porque hoy voy a estar un poco ocupado, el día de mañana, si no es hoy día en la noche, mañana les voy a pasar el enlace, voy a poner otro examen más, ya con otros temas, para que también practiquen, no solamente vean cuál es el nivel de conocimiento que tienen, porque si bien es cierto, de los 29 alumnos que han resuelto el examen, solamente uno se equivocado en el procedimiento y no va a salir su nota, pero también he visto de que de los 29, o de los 28, que sí han llenado bien el examen, hay muchos que están desaprobados, ¿no? Revisen, repasen, ¿no? Porque las preguntas, ustedes ven, no tienen mala intención, ¿no? Es dar vueltas a lo mismo, repasen su teoría, ahora tienen la ventaja que el Zoom o el Team o lo que sea, permite que el profesor les dé la clase, eso no había antes, iban a la clase y si copiaban, bien, y si no copiaban, piña, ¿no? Ahora sí tienen esa ventaja, esa oportunidad, revisen, ¿no? Revisen su aula virtual y sobre todo revisen el aula virtual, hagan nuevamente el examen, ¿ya? Le voy a pasar más información para que practiquen, porque esto es como un entrenamiento, ¿no? Es como ser voleibolista, tenista, futbolista. La mente tiene que ser entrenada. Si la mente no se entrena, entonces no van a llegar en óptimas condiciones al Mundial ni a las Olimpiadas. Las Olimpiadas, el Mundial para ustedes es el examen parcial, que de todas maneras lo vamos a hacer la semana siguiente. ¿Cómo se va a hacer el examen? Va a ser bien sencillo. Van a entrar, ustedes van a ingresar al aula, perdón, al Zoom, y van a abrir toda su cámara. El día del examen solamente voy a calificar a los alumnos que estén con con la cámara abierta, ¿ya? Por si acaso, no hay disculpa para la próxima semana que ocurrió algún percance, no, ya estamos avisados para que todos estén con la cámara abierta. Y estando con la cámara abierta, como están con la computadora, van a ingresar a la vez a la aula virtual y van a ingresar al examen por la misma ruta, igualito. Solo que el examen de verdad, el examen parcial, solamente admite una sola vez para dar la respuesta. O sea, ahí no pueden dar el examen 3 veces, 4 veces como ahora, ¿ya? Ahí no hay, eso es en la práctica. En el examen de verdad hay una hora de inicio y hay una hora de finalización. Y dentro de ese rango de tiempo, ustedes tienen que contestar la respuesta. Si el examen, por ejemplo, está programado para que se cierre a las 8:50, ustedes no se les va a ocurrir terminar a las 8:49 porque puede pasar algo y el examen se cierra y ustedes no guardaron el examen, no pusieron el examen terminado y no van a tener nota. Entonces, todas esas cosas es importante aclararles con tiempo para que no haya ningún percance. Yo sé que lo van a hacer en media hora, 40 minutos el examen, pero de todas maneras yo les paso con tiempo la información, ¿ya? Para que mientras más practiquen, se acostumbran más a la rutina y el examen es facilísimo. Cuando tomamos el examen el día viernes, en la mañana, el viernes en la noche o máximo el sábado en la mañana, yo les estoy pasando igualito que ayer sus exámenes con la respuesta para que ustedes vean cuál es la respuesta del examen de una explicación adicional, ¿no? Porque el examen también es un medio de aprendizaje. Entonces nos vemos con los alumnos del siguiente grupo en 10 minutos a las 8:50 y con los demás que tengan un bonito fin de semana y nos vemos ya la próxima semana, chicos.